distinguidos miembros del jurado y magísteres, es un honor presentar nuestro trabajo de titulación titulado Costumbres indígenas y cosmovisión cristiana juvenil, un análisis en la Iglesia Génesis de Otavalo, para obtener el título de tecnólogos universitarios en teología pastoral. Somos un equipo comprometido en la búsqueda y soluciones teológicas y pastorales para una problemática real que enfrentan muchos jóvenes indígenas cristianos. Me permito presentar a mis compañeros: Anita Dueñas, Pastor Freddy Quiche y Oscar Ríos. Jean-Pierre Arias, nuestro tutor fue el magíster Franklin Molina, Ciudad Sangolquí, Ecuador, fecha marzo 2025. Introducción y antecedentes. En Otavalo, los jóvenes cristianos indígenas enfrentan una tensión entre su fe y las tradiciones culturales como el Inti Raymi, el fandango, el Ñaguamayay, debido a sus raíces espirituales ajenas al cristianismo. La presión social y la influencia cultural los lleva a participar en estas festividades, mientras que algunas iglesias han permitido su incorporación sin un análisis bíblico adecuado, generando conclusión doctrinal. Esta investigación busca proporcionar un enfoque teológico y pastoral que ayude a los creyentes a discernir qué elementos de su herencia cultural pueden mantenerse sin comprometer los principios bíblicos, fortaleciendo así su compromiso con la fe. Antecedentes. Las festividades indígenas en Otavalo tienen un profundo significado espiritual y social, transmitidos de generación en generación históricamente. Estas celebraciones han estado vinculadas a las cosmovisiones andinas incompatibles con la doctrina cristiana. Sin embargo, en las últimas décadas, algunas comunidades cristianas han intentado reinterpretarlas, lo que ha generado debates sobre su compatibilidad con la fe y la Biblia. Un poquito más, hablando sobre las costumbres indígenas, el Inti Raymi celebrando del solsticio de invierno, el fandango, baile tradicional con música y ritmo, el Ñawi Mayay, ritual de purificación con el lavado de cara. Nuestros objetivos es analizar, interpretar teológicamente y apologéticamente de las costumbres indígenas en la cosmovisión cristiana juvenil. En los específicos, las bases teológicas de la relación entre fe y cultura, el impacto de las estrategias misioneras y comunidades indígenas, de cómo los misioneros llevaron a la cultura otavalo hacia la palabra de Dios, estrategias pastorales para fortalecer la identidad cristiana sin caer en el sincretismo ni en un rechazo total de la cultura. Problemática de investigación radica en las tensiones que enfrentan los jóvenes cristianos indígenas de Otavalo al tratar de armonizar su fe con las tradiciones culturales del Inti Raymi, el fandango y el Ñawi Mayay, las cuales en su contexto original incluyen elementos incorporables con los principios bíblicos, mientras algunos líderes eclesiales rechazan estas prácticas por considerarlas sincretistas y perjudiciales para la identidad cristiana dentro de los jóvenes. Los jóvenes enfrentan una fuerte presión social que los lleva a cuestionar si su fe puede coexistir con una herencia cultural sin comprometer su compromiso con Cristo. La falta de un enfoque teológico y pastoral contextualizado ha generado incertidumbre sobre los límites entre la cultura y fidelidad doctrinal, lo que existe un análisis apologético que permite discernir qué aspectos pueden ser redimidos dentro del cristianismo y cuáles deben ser evitados. Como pregunta tenemos cómo se interpreta teológicamente y se defiende apologéticamente la incorporación de las costumbres indígenas de Inti Raymi, el fandango y el Ñawi Mayay en la cosmovisión cristiana de la sociedad de jóvenes de la Iglesia Génesis de Otavalo. Nuestra hipótesis radica en 4 puntos importantes. La 1 es de enseñanza bíblica, 2, acompañamiento pastoral, perseverar en la identidad y 4, comprometer la fe. Esto engloba a una hipótesis que es clara si aplican estrategias de enseñanza bíblicas adecuadas y un acompañamiento pastoral contextualizado a los jóvenes. Podrían afirmar su fe sin perder sus raíces culturales. Es crucial porque la falta de orientación pastoral estructurada ha llevado a posturas externas, el rechazo total de las costumbres o su aceptación sin discernimiento bíblico. Ambos enfoques generan una fe debilitada y una identidad fragmentada. Para entender mejor esta relación, pasamos ahora al marco teórico que sustenta nuestra investigación. Hablar de fe sin hablar de cultura es ignorar la realidad en la que vivimos.
La cultura no solo se define por nuestras costumbres, sino también la forma en que entendemos la espiritualidad. En la comunidad indígena de Otavalo, la cosmovisión indígena ha sido el marco que da sentido a la vida, pero cuando ésta se encuentra con el cristianismo, surgen tensiones. ¿Cómo resolverlas sin comprometer la fe ni la identidad cultural? La teología nos enseña que la cultura y la fe no son enemigas. Sin embargo, es necesario entender qué elementos pueden integrarse al cristianismo y cuáles comprometen la doctrina bíblica. Para eso nos basamos en 5 conceptos clave. Primero, la cosmovisión indígena. Según Florescano, es un sistema de creencias basado en la armonía entre el ser humano, la naturaleza y el mundo espiritual. Dentro de esta visión, las festividades no son solo eventos sociales, sino expresiones espirituales profundas. En Romanos 1:20 nos muestra que Dios se ha revelado a toda la humanidad y muchas culturas han respondido a esta revelación de diversas maneras. Segundo, cosmovisión cristiana. De acuerdo con Erickson, es un marco basado en la revelación bíblica que establece la soberanía de Dios y la centralidad de Cristo en la vida del creyente. A diferencia de la cosmovisión indígena, el cristianismo enseña que la relación con Dios no depende de rituales culturales, sino de la fe en Jesucristo. Colosenses 2:8 nos advierte que no todas las tradiciones culturales son compatibles con la fe cristiana. 3. Sincretismo. Conforme a Galvez, es la fusión de elementos religiosos de diferentes tradiciones, lo que puede diluir la pureza doctrinal cristiana. Este es el mayor temor dentro de la iglesia, pues integrar prácticas sin un análisis bíblico puede llevar a la confusión doctrinal. El pasaje de Deuteronomio capítulo 12, versículo 30 y 31 es una advertencia contra la adopción de prácticas paganas en la adoración a Dios. 4. Contextualización misionera. Como señala Tillich, es la estrategia que busca comunicar el Evangelio sin imponer modelos culturales ajenos. No significa aceptar cualquier práctica cultural, sino entender cómo transmitir el mensaje de Cristo de manera comprensible para la comunidad indígena. En Primera de Corintios 9:22, Pablo nos enseña que la evangelización efectiva requiere adaptación sin comprometer el mensaje del Evangelio. 5. Teología de la cultura. Según Tillich, es el estudio de cómo la fe interactúa con las expresiones culturales y cómo discernir qué elementos pueden ser redimidos o transformados. No toda práctica cultural es incompatible con la fe. Algunas pueden reformarse y otras deben rechazarse. Filipenses 4:8 nos da un principio clave para evaluar las costumbres culturales. Si analizamos de manera más profunda, vemos que el apóstol Pablo nos da un modelo claro en Hechos 17, cuando predicó en Atenas. Él no rechazó la cultura griega de inmediato, sino que utilizó sus propias referencias para llevarlos a la verdad del Evangelio. Esto nos muestra que la iglesia debe hacer lo mismo con la cultura indígena, no rechazar sin discernir, sino enseñar y guiar. El problema es que muchas iglesias han tomado el camino más fácil, decir que toda la cultura indígena es idolatría, o por el contrario, aceptar sin evaluar. Ninguna de estas respuestas es correcta. El cristianismo debe analizar cada práctica con base en la Biblia sin miedo y sin prejuicio. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre la relación entre fe y cultura? ¿Cómo podemos evaluar si una práctica fortalece o debilita la fe cristiana? Hay 3 principios fundamentales que nos guían. Hechos 17:26 indica que la diversidad cultural es parte del propósito de Dios, es decir, que Dios es el creador de todas las naciones y culturas. Otro punto es no toda tradición es mala, pero debe evaluarse a la luz de la Escritura. En Marcos 7:8, Jesús nos advierte contra las tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Y por último, la adoración a Dios debe ser pura y sin mezcla de influencias externas que distorsionen el Evangelio. Como dice en Juan 4:24, la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Entonces, la pregunta clave no es si estas costumbres deben prohibirse o aceptarse, sino cómo pueden evaluarse teológicamente. Y para responder a eso, necesitamos un análisis concreto basado en datos reales que nos ayuden a entender qué piensan los jóvenes cristianos indígenas sobre su identidad cultural y su fe. Para ello, aplicamos una metodología de investigación que nos permitió obtener información relevante sobre esta problemática.
Metodología y resultados. Para interpretar esa problemática no basta con una revisión teológica. Necesitamos escuchar a los protagonistas, los jóvenes cristianos indígenas y sus líderes eclesiales. Por eso aplicamos un enfoque mixto, combinando análisis cuantitativo y cualitativo. Utilizamos encuestas estructuradas dirigidas a 28 jóvenes de la Iglesia Génesis en Otavalo. Realizamos entrevistas a líderes eclesiales para obtener una visión más profunda. Cálculo del tamaño de la muestra en la investigación. El cálculo de la muestra se realizó considerando una población total de 30 jóvenes para garantizar resultados representativos y se estableció un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Como no se contaba con datos previos sobre la proporción esperada, se utilizó probabilidad de éxito del 0.5, lo que representa el caso más conservador. Además, debido a que la población es pequeña, se aplicó una corrección por población finita para evitar sobreestimar la muestra. El resultado final fue que se debía encuestar al menos 28 jóvenes para obtener datos representativos de la población estudiada, asegurando que los resultados sean estadísticamente válidos y confiables. Los resultados nos muestran una realidad clara. En el primer gráfico vemos que el conflicto entre la identidad cultural y la fe cristiana, un 65% de los jóvenes experimentan un conflicto entre su cultura y su fe. En el segundo gráfico vemos la postura de los líderes de la iglesia. Un 40% rechaza totalmente estas costumbres, un 35% cree que se pueden adaptarse parcialmente y un 20% se acepta con cambios, y también un 5% son indiferentes. En el tercer gráfico vemos las estrategias pastorales y su impacto. Un 50% de las iglesias enseñan sobre la relación entre fe y cultura, un 30% adoptan un enfoque neutral y un 20% ofrecen orientación sobre el tema. Los resultados muestran que el conflicto entre la fe y la cultura no solo existe, sino que se debe a la falta de una enseñanza bíblica. Claro, la iglesia no ha definido una postura equilibrada, lo que lleva a respuestas polarizadas y una generación de jóvenes que no sabe cómo integrar su fe y su cultura. La pregunta ahora es, ¿cómo interpretamos estos hallazgos y qué solución podemos plantear? Para eso analizaremos a fondo los resultados y su significado teológico. Los resultados nos muestran una realidad contundente. La tensión entre fe y cultura sigue sin resolverse porque no hay una enseñanza clara al respecto. La falta de orientación doctrinal ha dejado a los jóvenes en un limbo, sin saber si abrazar o rechazar su identidad cultural. Si analizamos los datos obtenidos, vemos que del 65% de los jóvenes sienten conflicto entre su fe y su cultura, mientras que un 40% de líderes rechazan completamente estas prácticas. Esto indica que la iglesia ha adoptado más por la prohibición que por la enseñanza, pero prohibir sin explicar solo genera más confusión. Un aspecto relevante de nuestra investigación es el porcentaje significativo de encuestados que optó por respuestas neutras. En preguntas clave. Este fenómeno no debe verse como desinterés, sino como un indicador de diversos factores: la falta de información sobre el tema, dudas sobre la postura personal, deseos de evitar controversias dentro de la comunidad. Las personas neutrales reflejan una incertidumbre generalizada entre los jóvenes cristianos indígenas sobre la relación entre su fe y su cultura. A continuación analizamos los principales hallazgos: indecisión o falta de información. Un 28.57% de los encuestados mostró incertidumbre sobre si participar en tradiciones como el Inti Raymi contradice la Biblia. Tensión entre fe e identidad cultural. Un 14.29% mantuvo una postura neutral respecto a la posibilidad de conservar costumbres indígenas sin comprometer su fe. Estrategias pastorales y falta de definición clara. Un 21.43% de los encuestados no percibieron que las enseñanzas de la iglesia haya fortalecido su conocimiento sobre sus costumbres indígenas. Evitar controversias dentro de la comunidad. Un 39.29% evitó tomar una postura sobre la presentación comunitaria para participar en tradiciones, lo que se sugiere que algunos adoptaron por respuestas neutras para evitar conflictos dentro de su entorno cristiano o indígena. Necesidad de mayor enseñanza y diálogo. Las respuestas neutras en estos temas reflejan una brecha de conocimientos y la falta del diálogo dentro de la iglesia, resaltando la importancia de fortalecer las enseñanzas doctrinales y desarrollar estrategias pastorales que ayuden a los jóvenes a tomar decisiones informadas. Conclusiones y recomendaciones. El conflicto entre la fe cristiana y la identidad cultural indígena es una realidad latente. Nuestros jóvenes indígenas cristianos no quieren elegir entre su fe y su cultura, pero la falta de enseñanza bíblica acerca de este tema los deja en un dilema. Algunas iglesias han tomado una postura de rechazo absoluto sin analizar bíblicamente cada práctica. Segundo, la falta de una enseñanza bíblica sólida y una guía pastoral efectiva ha provocado confusión y división dentro de las iglesias. No
se han brindado respuestas claras sobre qué costumbres pueden armonizar con la fe y cuáles contradicen la palabra de Dios. La ausencia de fundamentos doctrinales bien establecidos ha dado lugar a interpretaciones erróneas, generando dos extremos peligrosos: el rechazo absoluto de toda tradición cultural o la aceptación indiscriminada sin un discernimiento bíblico adecuado. Tercero, el sincretismo es un riesgo real si no se abordan estos temas con profundidad. La falta de una enseñanza clara ha llevado a muchos jóvenes a adoptar prácticas sin un adecuado discernimiento bíblico. No se trata de rechazar la cultura indígena en su totalidad, sino de examinar cada costumbre a la luz de la Escritura, discerniendo cuáles son compatibles con la fe cristiana y cuáles deben ser evitadas. Cuarto, es urgente una estrategia pastoral que acompañe a los jóvenes en este proceso. Nosotros como líderes debemos de estar capacitados para tratar estos temas con sabiduría, conocimiento bíblico y sensibilidad cultural. Las iglesias deben ser un faro de orientación, guiando sin imponer, enseñando sin rechazar y acompañando sin juzgar, para que cada creyente pueda crecer en la verdad con convicción y amor. Recomendaciones. Primero, implementar programas de formación bíblica específicos sobre fe y cultura. Más que simplemente dictar qué es correcto o incorrecto, es esencial ofrecer una enseñanza sólida y profunda basada en la Biblia y adaptada a la realidad cultural de los jóvenes. Las iglesias debemos capacitar a sus líderes para abordar cuestiones difíciles con sabiduría y sensibilidad, brindando respuestas fundamentadas que transformen vidas en lugar de soluciones superficiales. Segundo, promover el diálogo intergeneracional y la práctica de costumbres indígenas que sean compatibles con la fe cristiana. Fomentar el diálogo entre jóvenes, líderes y ancianos para una toma de decisiones con discernimiento. Incentivar el uso de la vestimenta autóctona en el ámbito cristiano. Motivar el uso del idioma quichua como parte de la identidad cultural. Fortalecer las alabanzas con instrumentos andinos, integrando la fe con la tradición otavale. Tercero, desarrollar estrategias pastorales equilibradas. La respuesta no está en rechazar por completo la cultura indígena, ni en aceptar sin reflexión, sino en evaluar cada práctica con sabiduría y discernimiento. La Iglesia debe desarrollar un modelo de análisis teológico que permita examinar cada costumbre a la luz de la Escritura y su contexto cultural, asegurando así una comprensión equilibrada y fiel a la verdad bíblica. Cuarto, crear un enfoque misionero contextualizado. La evangelización en comunidades indígenas debe ser considerada las culturas y las costumbres. No se puede predicar el evangelio con una mentalidad ajena a la realidad del pueblo al que se quiere alcanzar. La meta no es imponer una cultura externa, sino llevar el mensaje de Cristo en un lenguaje que ellos comprendan y valoren. Agradecimiento. Llegamos al final de nuestra presentación, pero esta investigación es solo el inicio de un trabajo que debe continuar en la iglesia. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Dios en primer lugar, quien nos ha guiado en cada paso de esta investigación y nos ha dado la sabiduría para abordar un tema tan crucial. Agradecemos también al Tecnológico Universitario Rumiñahui y a sus magísteres por su compromiso con la excelencia académica y por instruirnos con dedicación, proporcionándonos las herramientas para nuestro crecimiento profesional. Agradecemos también de corazón a nuestras familias y amigos por su apoyo incondicional, sus palabras de aliento y su compañía en este camino. A la Iglesia Génesis de Otavalo, a nuestra congregación y a sus líderes eclesiales que participaron en nuestro estudio, compartiendo su experiencia y su visión. Finalmente, queremos dejarles un pensamiento clave. La cultura no es el enemigo de la fe, pero sí es un terreno donde la iglesia, nosotros, debemos de aplicar discernimiento. No se trata de aceptar o rechazar por tradición, sino de evaluar todo a la luz de la Escritura. La iglesia que enseña y guía es la iglesia que permanece. Muchas gracias. Dios les bendiga.